Pues el tema de hoy a nosotros nos parece apasionante. Como siempre decimos, es un tema que nos afecta a todos. Y yo quería empezar con algunas preguntas para remover un poco por dentro nuestra conciencia. Por ejemplo, ¿por qué el tiempo parece que pase de forma diferente según estamos a gusto o a disgusto? Otra pregunta. Si en la naturaleza vemos que todo tiene un sentido, todo tiene un orden, ¿no? ¿Cuál sería el sentido del tiempo? ¿Para qué está el tiempo? ¿Qué finalidad cumple el tiempo? ¿Y qué es el tiempo? ¿Qué podemos hacer con el tiempo pasado? ¿Qué podemos hacer con el tiempo presente? ¿Y cómo poder atrapar el tiempo presente que ya se ha ido? Es apenas un instante. ¿Cómo poder atraparlo? ¿Cómo poder aprovecharlo? Cuando decimos, ¿cómo yo quiero aprovechar el tiempo cada día? Tengo una agenda y lo tengo todo bien estructurado. Cuando decimos queremos aprovechar el tiempo, la pregunta es, ¿aprovecharlo para qué? Para hacer cosas, claro, pero para hacer cosas ¿con qué finalidad? ¿Con qué finalidad profunda? No me refiero a ¿con qué finalidad cotidiana? ¿Con qué finalidad profunda? ¿Con qué intención? Ya están las preguntas. Respondiendo a estas preguntas ya tenemos para varias clases, para varias conferencias. Bueno. Empiezo un poco a preguntarme yo también sobre el tiempo. Sabéis que hubo un señor muy simpático a eso de principios del siglo XX que revolucionó todo lo que la ciencia conocía, porque él, que se llamaba Albert Einstein, pues empezó a decir que el tiempo que nosotros considerábamos algo absoluto, que no lo era tal, y entonces empezó a ponernos pequeños acertijos acerca de lo que podría ser el tiempo. Antes de él, muchos otros ya habían hablado del tiempo. Sin más, podemos hablar de Séneca, que tenía un libro sobre la brevedad de la vida. Es decir, que el hecho de que el tiempo, aunque parece una dimensión que podemos contabilizar por medios incluso de relojes atómicos, o sea, de una manera muy precisa, sin embargo, eso que parece tan preciso, al mismo tiempo es muy variable, y nos permite vivir muchos tiempos en uno, e incluso a veces nos podría permitirnos hasta salir fuera del tiempo, y tener experiencias en donde sentimos que se paró el tiempo. Todos los razonamientos de Einstein vinieron de la mano de él, que era un agente de oficina, un burócrata, un oficinista, estaba ahí en una administración. Pues de repente un día se preguntó que cómo se vería el mundo cabalgando un rayo de luz. Es decir, cómo se vería el mundo si nosotros pudiésemos acelerarnos hasta la velocidad de la luz. Y lo que se dio cuenta, después de todas sus fórmulas matemáticas, es que si nosotros pudiésemos estar a la velocidad de la luz, no habría tiempo. Es decir, no existiría la sensación tiempo. Es decir, que el tiempo está relacionado con las coordenadas de este mundo manifestado. Y en este sistema en donde vamos a velocidades pequeñas, cotidianas. Pero si nos fuésemos a unos números mucho mayores, que es lo que hace la luz, que la luz viaja a la velocidad de la luz, pues la luz no tiene, si fuésemos luz, no podríamos sentir el tiempo. Es decir, que el tiempo no es algo absoluto, es una forma que nosotros tenemos, un marco, nuestro marco de vida en estas circunstancias materiales, pero no es que el tiempo vaya a existir siempre.
Yo voy a ir interrumpiéndole porque él tiene una línea de argumentación y yo voy a ir como saliendo en caminos alternativos, como poniendo toquecitos ahí de otra cosa diferente. O sea, que la luz viaja a la velocidad del tiempo. No, la luz sería como el límite de nuestro universo manifestado, ¿eh? Y cuando llegamos a ese límite, lo que hay después del límite es nada. Nada, me refiero, nada de lo que conocemos, ¿eh? Nada de lo que tenemos, es otra cosa. De hecho, si nosotros pensamos, si nosotros pensamos en la palabra eternidad, ¿sabéis cómo pensamos en la palabra eternidad? Decimos, bueno, para mí la eternidad es 1 siglo, 2 siglos, 100 siglos, 1000 siglos, 100.000 siglos. Es como vamos a añadirle tiempo. Pero la eternidad sería una conciencia fuera del tiempo. Es decir, para vivir la eternidad no es que es algo muy largo, muy largo, muy largo, sino que es algo donde el tiempo no existe. Es una paradoja, pero para que algo sea eterno, sencillamente significa que no hay tiempo. Volvemos aquí. Vamos a volver aquí. Hemos encontrado una enseñanza que dice que el espacio, en el espacio se mueven los cuerpos, pero en el tiempo se mueven las almas. Y entonces esto es como una puerta de entrada a preguntarnos y a encontrar alguna respuesta de cuál es la finalidad del tiempo. Me refiero para los seres humanos. Porque vemos que el tiempo al cuerpo lo envejece, ¿no? Lo desarrolla desde que es un embrión, lo va desarrollando hasta que llega al punto de mayor madurez y luego, pasado un tiempo, empieza a decaer. Entonces, parecería ser que la finalidad del tiempo de cara a lo corpóreo es hacerlo evolucionar hasta que llega a su punto máximo. Y luego, esa forma corporal, habiendo cumplido ya su ciclo, viene el momento de caer, ¿verdad? Eso es una ley y está regida por el tiempo de Cronos, o sea, por el tiempo del reloj. Pero hay otro tiempo que es el que afecta al alma. El alma es la psique, o sea, lo que nos anima, el ánima. El ánima no está sujeta al tiempo cronológico. O sea, la psique humana, ya hemos visto que cuando uno está muy a gusto, el tiempo pasa rápido. Y cuando uno está sufriendo, o está mal, o está aburrido, el tiempo se hace largo. Pero el tiempo de reloj es el mismo. Sin embargo, al alma, a la psique, no le afecta igual. Por lo tanto, el tiempo, la dimensión tiempo, no es algo que opere por igual sobre todo, sobre todas las cosas, sino que sobre las materiales opera de una manera y sobre las psicológicas opera de otra. Y aún veremos una tercera, un poquito más adelante, para darnos cuenta que el ser humano, como tiene conciencia, depende dónde ponga la conciencia, en qué nivel la ponga, el tiempo le va a afectar más o menos, hasta llegar a ese punto que los antiguos griegos decían de poder tener la juventud dentro, ¿no? La Afrodita de oro, como la llamaban ellos, tenerla en el corazón y no envejecer nunca. El cuerpo sí, pero como la conciencia no está en el cuerpo, se puede
sentirse joven siempre y tener un espíritu joven siempre. Por lo tanto, esto nos lleva a plantearnos a ver cómo se hace esto de poner la conciencia y dónde ponerla, porque nuestra vida cambia por completo según desde donde miremos la vida. Vale, si nosotros pensamos en nuestra psique, él ha empezado a hablar de la psique y del tiempo psicológico, fijaros que si perdemos la conciencia, por ejemplo, perder la conciencia, si nos ha pasado alguna vez, cuando perdemos la conciencia, perdemos el marco espacio-temporal en el que nos encontramos. Y cuando volvemos, lo primero que tenemos que hacer es preguntar qué día soy y dónde estoy. Es decir, que una conciencia sin ese marco temporal y espacial no puede funcionar. Necesitamos tener ubicados algunos parámetros para poder desenvolvernos en el tiempo. Ese tiempo psicológico, como decía José, es un tiempo muy variable, porque no es lo mismo un minuto de placer que un minuto de dolor. Pero además es que el tiempo del pasado, cuando nosotros habéis visto lo que nos ha costado vivir las cosas, 5 años de carrera, un año, o sea, venga a estudiar, venga a no sé qué, bueno, pues cuando el tiempo ha quedado en el pasado, parece que se comprime y entonces puedes visualizar todo lo que fue ese tiempo sin tener que pasar minuto a minuto por todo ello y que sea algo larguísimo, sino que parece que toda esa dimensión ahora se va comprimiendo y se va quedando en un paquetito compacto al que podemos acceder. De la misma manera, el tiempo que nosotros tenemos de vida no es todo el tiempo igual, porque si os acordáis, en la niñez nuestras vacaciones de verano eran larguísimas, larguísimas, larguísimas. Sin embargo, ahora si tenemos las mismas vacaciones de verano, el mes de verano, en cuanto te quieres enterar, ya pasó. Es decir, que el ser humano, según la conciencia que tiene de vida y según ese hilo de vida que llega, ya tiene un final, conforme ve aproximarse el final, resulta que el tiempo parece que se va acelerando, nuestra conciencia del tiempo. Y entonces de niño parece que está todo como detenido, y de adultos y de ancianos parece que la cosa va muy rápido, ¿no? Y que pasan los días, los años, todo a una gran velocidad. Entonces todo eso es cómo se mueve la conciencia a través de esa dimensión temporal, que, como decimos, depende mucho de nuestra psique. Para entenderlo un poquito mejor, vamos a ir a los mitos griegos, porque encerrado en historias mitológicas, con personajes mitológicos, había mucho conocimiento. Si somos capaces de quitar los velos que cubren al mito, vamos a llegar a un tesoro de conocimiento. Sobre el tiempo, ellos personificaban el tiempo en el dios Cronos. Cronos, Saturno. Saturno, si habéis leído algo de mitología, Saturno se hizo el rey de los dioses porque mató a su padre Uranos, que era el que regía hasta ese tiempo. Cronos va a regir durante el tiempo presente, pero hay una maldición que va a pesar sobre él, y es que alguno de sus hijos acabará con él y lo desplazará del trono. Claro, ante esa perspectiva, ¿qué hace Cronos? Devora a todos sus hijos. A medida van naciendo de rea, él se los come. Por cierto, en el Museo del Prado hay un cuadro que conoceréis, ¿no? Cronos devorando a sus hijos. Claro, pero ¿qué significa que Cronos devora a sus hijos? Los hijos de Cronos son las cosas materiales. Todo lo material, el tiempo lo devora. Por eso los hijos de Cronos son devorados.
Todo es devorado por el tiempo. Pero hay un hijo que no es devorado porque en el momento del nacimiento se cambia por una piedra envuelta en pañales y Cronos se come la piedra envuelta en pañales. Ese dios es Zeus. Zeus se salva de ser devorado. ¿Cómo es posible que algo se salve de ser devorado por el tiempo? ¿Qué es eso que no puede ser devorado por el tiempo? No es algo material, no puede ser algo material. ¿Qué representa Zeus? Zeus, el padre de los dioses, Zeus representa la conciencia, la mente superior. Eso no puede ser devorado por el tiempo. De manera que, a partir del momento oportuno, Zeus desplaza a su padre Cronos y se instaura una época en la que va a reinar Zeus entre dioses y mortales. Es la época de la conciencia, de la mente. Esto ya nos da una clave muy interesante, y es que si vivimos con la conciencia atrapada en el cuerpo, pendiente del cuerpo, como el cuerpo es perecedero, Cronos lo va a devorar y por lo tanto nos va a devorar a nosotros, porque estamos identificados con lo material. En cambio, si nos identificamos con esa parte superior del ser humano, que es la mente, la conciencia, eso no está sujeto al tiempo. Por lo tanto, aun viendo cómo envejece nuestro cuerpo, algo totalmente natural, nuestra conciencia puede vivir en una juventud eterna mientras duremos. Ese sería el segundo nivel del tiempo, la segunda interpretación del tiempo. Pero hay una tercera. Resulta que Zeus también va a tener hijos. El hijo menor de Zeus será Kairos. ¿Quién es Kairos? Kairos es una divinidad que representa la oportunidad. Es el momento presente. Es un momento fugaz, que ya se fue. Es un momento que nos permite, si lo vemos venir, cogerlo e introducirnos en esa forma de tiempo. Fijaos cómo representan a Kairos. Es una divinidad que lleva un mechón de cabello largo en la frente y está calvo por detrás. Cuando viene la oportunidad, si le coges el mechón, cuando viene, entras en ese tiempo. Si pasó, quieres cogerla y no puedes, está calvo. Sí, es gracioso, pero nos está diciendo algo. Cuando pasa la oportunidad, no puedes hacer nada. En cambio se dice la ocasión la pinta en calva. Exacto. Bueno, pues cuando el ser humano están viviendo con la atención despierta frente a las cosas que pasan en la vida y frente a oportunidades que el destino nos trae. ¿Oportunidades para qué? ¿Para ser rico? ¿O para qué? ¿Para qué es el tiempo? Que no lo hemos dicho. El tiempo sería como ese cauce en el que vamos discurriendo para evolucionar. O sea, igual que el cuerpo, en el plazo de tiempo que le corresponde,
la propia naturaleza lo lleva a un desarrollo evolutivo hasta alcanzar el punto máximo y luego ya pues el ciclo termina. Y parece ser que la naturaleza también a base de ciclos temporales va evolucionando, todo va evolucionando. Debemos suponer que el ser humano, no como cuerpo, sino como ente con cuerpo y con alma, el tiempo lo va a llevar a un estado evolutivo cada vez mayor. Cuando queremos evolucionar como pianistas y empezamos de cero, aparte de un piano y un maestro, ¿qué necesitamos? Tiempo. ¿Tú quieres perfeccionarte en algo? ¿Qué necesitas? Tiempo. Dame tiempo, ¿verdad? Entonces, el tiempo es ese soporte, esa dimensión en la cual se produce el desarrollo evolutivo de todo. Y por tanto también del ser humano como ser humano. Por lo tanto, estos niveles de tiempo de los que hemos ido hablando tienen como finalidad llevarnos hacia un estado evolutivo mayor. Kairos es el que nos presenta oportunidades para dar un salto evolutivo, o sea, un salto de crecimiento mayor que el de seguir por el camino de Zeus, el tiempo de Zeus. El tiempo consciente, el tiempo bien aprovechado en el aprendizaje, pero de pronto la vida te dice, ahí va una oportunidad. La oportunidad entraña superar dificultades. Por eso a veces uno la oportunidad la ve, pero dice, bueno, si acaso más adelante, pierde la oportunidad. ¿Y sabéis lo que nos dicen también los griegos? ¿Quién va junto con Kairos? El arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Kairos va siempre con una divinidad un poco extraña que es, la llamaron metanoia. Metanoia es un cambio de mentalidad debida al arrepentimiento. Cuando una oportunidad pasa y no la hemos cogido, al cabo de un tiempo uno dice, maldita sea, ¿por qué no aprovecharía la oportunidad? ¿Y qué me queda? El arrepentimiento de no haber aprovechado la oportunidad. Pero eso no es para hundirnos en la miseria. Eso es como un impulso, el arrepentimiento es un impulso para querer aprovechar la próxima oportunidad. Aquí hay un texto atribuido a un tal Ausonio del siglo IV que dice así: ¿de quién están hablando de Kairos y del arrepentimiento? ¿De quién eres obra? De Fidias, que hizo la estatua de Palas, y también es suya la de Júpiter. Yo soy su tercera gloria, soy la diosa oportunidad. Kairos. Poco frecuente y conocida por pocos. ¿Por qué te apoyas en una rueda? No puedo estar fija en un lugar. Claro, la oportunidad pasa. ¿Por qué calzas talares? Talares son alitas en los tobillos. Viajo volando. Lo que Mercurio hace prosperar, yo lo estropeo cuando quiero. Cubres tu rostro con cabellos. No quiero ser reconocida. Pero tienes calva la cabeza. Sí, para no ser cogida al huir. ¿Y quién es la que te acompaña? Que te lo diga ella. Dime, por favor, ¿quién eres?
Soy una diosa a quien ni el propio Cicerón dio nombre. Soy la diosa que exige satisfacción por lo hecho y lo no hecho. Claro que para causar arrepentimiento por lo que hiciste mal o por lo que no hiciste. Por eso me llamo metanoia. Metanoia significa esto, cambio de conciencia debido al arrepentimiento. Mas dime tú, ¿qué hace contigo? A la oportunidad le pregunta, ¿qué hace contigo el arrepentimiento? Cuando me voy volando, ella se queda. A ella se agarran quienes yo dejé atrás. Tú también, mientras me interrogas, mientras estás preguntando, dirás que me he escapado de tus manos. Siglo IV. Esto es una clave extraordinaria. ¿Qué más tenemos? Bueno, yo quería traeros este libro, Las esferas de la conciencia, porque aquí se habla del tiempo, ¿eh? Entonces es muy interesante cómo va a decir que el tiempo, sabéis que he empezado hablando de Einstein, el tiempo y el espacio son curvos, ¿no? El espacio es curvo, eso sí que lo dijo Einstein, y el tiempo es circular, es decir, que nosotros consideramos el tiempo como una línea, donde van sucediendo los acontecimientos, pero nuestra medida del tiempo viene dada por las revoluciones de los planetas, es decir, medimos un día porque hay un planeta Tierra que da una vuelta, medimos un año porque hay un planeta Tierra que da una vuelta al Sol, y entonces todos nuestros cómputos de tiempo vienen regidos por un planeta que hace círculos, por tanto, fijaros cómo volvemos al principio, aunque cada año es diferente, pero volvemos a la misma primavera, volvimos al mismo invierno, siempre vamos como volviendo a un inicio. Y esa es la manera que tiene la conciencia de entender el tiempo. Necesitamos siempre como ponerle pequeñas banderolas para saber en qué momento estamos, porque un tiempo que funcionase rectilíneo y donde no hubiese hitos, para la conciencia sería muy desesperante. Ahora, alguien me preguntaba por las fallas, ¿no? Las fallas son todos los comienzos de la primavera. Las fiestas que nosotros celebramos, la de Mayo, la de la Almudena, todo lo que marca una ciudad, son fiestas que nos permiten poner acotar el tiempo, Y entonces decimos las navidades pasadas, hace 2 navidades, hace 3 navidades, el verano pasado, porque necesitamos volver a ciertos puntos, porque si no la conciencia entera sería muy difícil de digerir, por así decirlo. Y ahí entran las ceremonias y los rituales. Todas las celebraciones en realidad están hechas para que el ser humano pueda colocar su conciencia de una manera determinada. Es decir, fijaros lo que sería si nosotros no celebrásemos el fin de año. Siempre celebramos el fin de año, que si hay festivales, fuegos artificiales, abrimos una botella de champán, preparamos una comida, invitamos a mucha gente, porque del 31 al 1 no hay nada, son 2 días iguales. Si no lo registrásemos en la conciencia con algo diferente, no sabríamos que hemos cambiado del 24 al 25, pero sabemos que estamos en 2025 porque hubo un hito ahí que nos ayuda a decir hemos dado una vuelta al sol. Pero si estuviésemos en medio de la montaña, ahí en los Himalayas, y pues no tendríamos conciencia de cuánto tiempo está pasando. Pero así lo vamos señalando en nuestra conciencia, y hay gente que incluso tiene la habilidad de poder decir, sí, en abril de 1978, en junio de 1999, y puede, porque ha fijado muy bien los acontecimientos, pues puede registrarlos de esa manera. Entonces, en este libro se va a decir que, siendo que el tiempo es circular y siendo que el espacio es curvo, la resultante es que la vida es cíclica.
Es decir, que la evolución de la vida está formando espirales, ¿eh? Y entonces nosotros evolucionamos en una especie de espiral que es el movimiento que lleva toda la vida, ¿eh? Si nosotros vemos cómo funcionan, cómo se mueve el Sol, cómo se mueven los planetas, cómo se mueven las galaxias, cómo se mueve el ADN, cómo se mueven los átomos, el movimiento que lleva toda la vida a nivel material es helicoidal, ¿eh? Ese sí. Y el movimiento que lleva el ser humano con su conciencia también es así, ¿eh? Cíclico, pero no circular, porque circular es vuelvo al mismo punto. Pero cuando nosotros volvemos al mismo fin de año, es otro fin de año, ¿eh? Entonces la conciencia siempre, cuando cierra un ciclo, no lo cierra, se sitúa en un punto por encima y vuelve a empezar, ¿eh? Y entonces está haciendo como una espiral. Eso lo podemos ver en el aprendizaje de cualquier técnica, por ejemplo, estamos aprendiendo a tocar el violín y repetimos la misma pieza una y otra vez, ciclos de una y otra vez, pero no son iguales. Si fueran iguales, nunca aprenderíamos, nunca mejoraríamos. Como aplicamos conciencia en esos ciclos, se produce un pequeño avance en cada ciclo. Entonces, la clave está en que en los ciclos de nuestra vida, todos los ciclos de nuestra vida, aplicar conciencia en lo que estamos haciendo. ¿Conciencia qué es? Aplicar conciencia de evolución, conciencia de avance, conciencia de progreso. De manera que, sí, aparentemente repetimos un día más, ¿no? O cuando llega el lunes, una semana más. Fin de año, un año más. Sí, pero no es repetitivo. No es repetitivo si ponemos conciencia de avance. Si no ponemos conciencia de avance, o sea, de mejoramiento como ser humano, se convierte en una repetición que nos va envejeciendo el cuerpo y el alma. Y eso no sería la finalidad del tiempo. La finalidad del tiempo, por lo que vemos en la naturaleza, es ayudar a toda la creación, digamos, a todo el mundo manifestado, a evolucionar. Si el ser humano, entendiendo esta ley, se sintoniza con ella y dirige su vida aprovechando el tiempo de esta manera, no para hacer muchas cosas, sino hacerlas muchas o menos, pero sobre todo con un sentido de perfección interior. Si hiciéramos con esa conciencia todas nuestras cosas, realmente habríamos entrado en el tiempo de Zeus, en el tiempo que a través de la conciencia nos lleva a evolucionar. Y de vez en cuando el destino nos traerá a Kairos, que serán oportunidades de crecimiento, pero mayores que las normales. Y si somos capaces de ver venir esas oportunidades y entrar en ese tiempo nos introduce en una dimensión casi mágica, porque la fuerza que uno adquiere cuando aprovecha una oportunidad, dice la mitología, el mito, que ni el mismo Zeus puede hacer frente a esa fuerza que se genera cuando uno entra en el tiempo de Kairos. ¿Por qué? Porque entramos en la fuerza del destino. El destino ha traído la oportunidad, entramos ahí y Zeus no puede hacer nada contra el destino. El destino es la ley. Por eso, entrar en el tiempo de Kairos es como el gran tesoro que podemos aprovechar. Y aquí, en un artículo que hemos encontrado,
relaciona a Kairos con dos personajes de la mitología, dos divinidades que son Prometeo y Epimeteo. Prometeo es el que trajo el fuego del entendimiento, según el mito, al ser humano y le permitió tener esa conciencia despierta. Prometeo, merced a esa conciencia despierta, ve venir los acontecimientos, pero no porque sea un adivino, sino por su sabiduría, ve venir las oportunidades, ve venir las circunstancias, ve venir... ¿Sabéis? La palabra prever significa ver con anterioridad. Eso es lo que hace Prometeo. Eso es lo que hace Prometeo. Ve venir las cosas, las ve, no las adivina, las ve. Epimeteo es su hermano, y su hermano es un poco torpe. Su hermano, cuando ha pasado las circunstancias y han traído las consecuencias, entonces se da cuenta. Y cuenta el mito, todos conoceréis, cuando Epimeteo recibe de Pandora una caja y le dice que no la abra. Y Epimeteo, como es un poco torpe y no prevé, pues abre la caja. ¿Y qué ocurre? Aquí el mito dice una cosa o dice otra según a dónde vayamos. A mí me gusta esta versión que dice: al abrir la caja, todos los bienes que había en la caja se pierden, porque esa caja estaba destinada al ser humano. Al abrirla se esfuman, pero en el fondo de la caja, ¿qué queda? La esperanza. Es decir que, esto también nos da una lección, que cuando en nuestra vida todos los bienes se esfuman y parece que todas las circunstancias nos aprietan y no hay solución, en el fondo del cofre está la esperanza, y es aquello a lo que nos cogemos con fuerza y nos da ese potencial tan grande para salir adelante, siendo tan inmaterial como es la esperanza, pero qué poderosa es. ¿Veis que los mitos tienen... ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, volviendo al tiempo así de cotidiano, pues sabéis que en el tiempo cotidiano tenemos presente, pasado y futuro. Pero los investigadores que quieren definir cuál es el tiempo presente no acaban de saber si ese tiempo tiene que ser un segundo, una trillonésima de segundo, o sea, ¿dónde ponemos el límite ínfimo de lo que consideramos presente y cómo establecemos una línea entre lo que es pasado, lo que está sucediendo ahora y lo que es futuro, ¿eh? Entonces hablamos con toda tranquilidad de lo que es presente, pero no podríamos definir, ni se puede definir qué fracción temporal sería presente, ¿eh? Sabéis que muchas técnicas de concentración lo único que intentan es que nosotros estemos concentrados en el momento presente, ¿no? Y en general es lo que más le cuesta a nuestra conciencia, porque nuestra conciencia quiere estar en el pasado o quiere estar en el futuro, pero si la colocas aquí en el momento presente la aburres y entonces aguanta muy poquito, tiene que estar saltando por ahí, ¿no? Bueno, pues también en este libro se explica un poco todo lo que es el pasado, el presente y el futuro, y se dice que una de las experiencias mayores para la conciencia es la experiencia de unidad, ¿eh? Esa unidad en lo temporal es el momento en que nosotros podemos unir pasado, presente y futuro, y todo es el mismo tiempo, sería un presente continuo, ¿eh? Es cuando esos instantes que pueden describir los místicos, en donde lo que está ocurriendo es que toda su vida es un eterno presente, no hay nada más, ¿eh? No, es como si
hubiésemos parado el tiempo, como decíamos al principio, ¿eh? Porque hemos conseguido estar tan en lo que está sucediendo que el tiempo que parece que tiene realidad resulta que no la tiene. No existe el pasado ni existe el futuro. Serían dos ilusiones que se sostienen mientras la conciencia funciona así de manera saltarina, ¿eh? Pero cuando uno consigue una conciencia continua, lo que descubre es que dejó de existir el tiempo. Para intentar interpretar esto que acabas de decir, se me ocurre pensar como que todo lo que he sido me ha traído hasta aquí para hacer lo que estoy haciendo y es lo que voy a hacer. Ajá. Sería como eso, integrar el pasado, presente y futuro. Hay una frase muy bonita, ¿verdad?, que aparecía en los misterios de la antigüedad, que se atribuía a la diosa Isis y que era una frase que supuestamente ella había dicho, que es: lo que he sido, soy y seré. En las tres, o sea, como que hay algo que es esencial en el ser humano que no cambia ni se ve afectado por el tiempo, ¿eh? Sería algo que está más allá del tiempo. Y yo os quería traer un fragmento escrito por el fundador de Nueva Acrópolis, en donde va a hablar precisamente de esto, ¿eh? Y es una imagen tan bonita que para nosotros es la introducción a una de las materias que estudiamos aquí en segundo curso. Y vais a ver lo que dice. Dice: vosotros habéis oído hablar del ser humano que recorre los caminos del tiempo. Pero yo os digo que aunque sea por un breve instante, contempléis la posibilidad de que el ser humano, en su ultérrimo sentido, permanezca inmóvil y sea el tiempo un continuo devenir que, rodando bajo sus pies, le da la ilusión de la sucesión de los momentos. Explicando eso nos pasamos media clase por lo menos, solo ese párrafo. ¿Puedes leerlo otra vez, por favor? Vosotros habéis oído hablar del ser humano que recorre los caminos del tiempo, es decir, el ser humano va circulando por el tiempo. Pero yo os digo que aunque sea por un breve instante, contempléis la posibilidad de que el ser humano, en su sentido ultérrimo, permanezca inmóvil, o sea, no se mueva en el tiempo. Y sea el tiempo un continuo devenir que, rodando bajo sus pies, le dé la ilusión de la sucesión de los momentos. Es decir, como si el tiempo fuese... ¿Habéis visto esa que a veces nos ponemos en una sala donde hay un vídeo que está pasando en nuestros pies, ¿no? Y vemos como que todo se mueve, pero nosotros estamos inmóviles? Pues está diciendo: ¿y si nuestra conciencia pudiese situarse en un lugar desde donde ve el tiempo pasar, pero no le afecta? Estamos como en otra dimensión, en otro estado de conciencia. Para entender esto, viene bien contar el mito de Heracles. No lo vamos a contar porque es muy largo, pero en síntesis. Sabéis que Hércules, es el arquetipo de el ser humano, o sea, de nosotros, ¿no? Es un héroe, pero representa el arquetipo de un ser humano que tiene una parte divina y una parte corpórea mortal. Claro, eso nos lleva a admitir, si queréis, a que todo ser humano tiene una parte divina, inmortal, espiritual, que es nuestra verdadera identidad. Y esa chispa espiritual está soportada por una parte material, que es este cuerpo con sus emociones, etcétera, etcétera. Pero el verdadero ser humano, el ser humano en su ultérrimo sentido, no es un cuerpo, es algo que está más allá. El problema es que no tenemos conciencia de que somos eso, porque estamos identificados con nuestro cuerpo. Heracles, lo que va a ocurrir es que para acceder al Olimpo, es decir, para acceder a la inmortalidad, para identificarse con esa parte divina, o sea, para ascender al Olimpo, él tiene que pasar una serie de pruebas.
que son las pruebas de la vida que pasamos todos. En esas pruebas, todas ellas simbólicas, él va a ir despertando su conciencia a lo que él es en realidad. Se va dando cuenta de lo que no es, sus emociones, eso no es. De hecho, lucha contra ellas, simbolizadas en monstruos, las vence, lo cual quiere decir que supera su mundo emocional, porque él no es su mundo emocional. El mundo emocional soporta la chispa divina. Él va pasando pruebas y cuando llega la última, él accede a la conciencia de lo que ya es, que es la inmortalidad. Por eso asciende al Olimpo. O sea que si nuestra conciencia, que ahora mismo está identificada con nuestra persona, ¿no? El tiempo discurre a través, por bajo de nuestros pies. ¿Para qué discurre debajo? Para permitir que nuestra conciencia vaya despertando. Para que despierte a lo que somos en realidad, necesitamos enfrentarnos con pruebas que nos hagan darnos cuenta del potencial que tenemos dentro y de aquello que no somos. Entonces, las pruebas de la vida, las circunstancias difíciles, ¿no?, que nos vamos enfrentando, son como el campo de entrenamiento para la conciencia que le va a permitir ir despertando. Y para eso necesitamos tiempo. Pero la conciencia de inmortalidad ya está, ya la tenemos. Solo hace falta adquirir la conciencia de que la tenemos. Y abundando un poquito en lo de Epimeteo, hemos encontrado aquí unos párrafos maravillosos que dicen: Epimeteo, o sea, el que no ve venir la oportunidad, Epimeteo fue el representante del arrepentimiento por haber dejado escapar la oportunidad. En varias representaciones mitológicas, detrás de Epimeteo marcha una anciana coja y lastimosa que trata de arrancarse un mechón de su propio cabello. El mechón de Kairos que no pudo atrapar. Ella, por la rabia, se lo arranca a sí misma. Sin embargo, hay una extraña relación entre el arrepentimiento y la esperanza. Entre el arrepentimiento y la redención. Y los pitagóricos, respecto a esto decían que el dolor ante las cosas perdidas o desaprovechadas produce una reacción que impulsa el alma hacia el conocimiento. El que quiere saber por qué perdió sus oportunidades ha empezado su camino de redención. Si además de conocer las causas, las modifica con su voluntad y su habilidad, ha encontrado el secreto de Kairos que le permite de un solo salto colocarse junto a Prometeo y disfrutar del fuego de la sabiduría. Maravilloso. ¿Qué más? Aquí tenemos un montón de cosas. No sé si queréis intervenir y preguntar o decir alguna cosa. Pues por todo lo que estamos viendo, en realidad la vida se trataría de la evolución de la conciencia. Nosotros a veces pensamos en la evolución material de las cosas materiales, pero una de las opciones es que hayamos venido a la vida para que nuestra conciencia despierte, sea mayor. Y
Bueno, aquí en este libro se describe la conciencia como el encuentro, o sea, como una encrucijada entre la mente y la dimensión tiempo-espacio. Es decir, cuando la mente se encuentra con la dimensión temporal y espacial, es cuando surge la conciencia. Es decir, si no hubiese un marco espacio-temporal, no podría surgir la conciencia. Habría una mente y nada más, ¿eh? Pero es como el reconocimiento de las condiciones materiales hacen que la mente tome conciencia, ¿eh? Tome conciencia de en dónde está, que tiene que vivir, etc. Antes hemos dicho que el tiempo tiene un pasado, ¿no?, un instante presente y un futuro. Respecto al tiempo pasado, el tiempo de Cronos, que aparentemente pues ya pasó, ya no podemos hacer nada, pero sí que podemos hacer. El tiempo pasado es un registro histórico. O sea, en la dimensión del tiempo, de una manera misteriosa que no entendemos, está todo lo que ha ocurrido. Está todo. Es como si hemos recorrido un camino y pudiéramos, volviendo atrás, encontrar sitios que quedaron atrás. Pues pensemos como ese camino temporal al que podemos acceder gracias al registro histórico que ha quedado por parte de historiadores, de filósofos, de grandes maestros que han recogido del pasado experiencia de vida. Han recogido del pasado conocimiento, sabiduría, y está en ese registro. Y nosotros podemos acceder a él de manera que la experiencia del pasado podamos traerla al presente. Es lo que hemos dicho en la presentación. Queremos ir a estos grandes maestros del pasado. ¿Para qué? Para recoger la experiencia que ellos extrajeron de la vida y poder traerla a este momento presente y hacer que nuestro kairos sea un tiempo verdaderamente aprovechado. Si quedamos como huérfanos de nuestra historia y del conocimiento atesorado por tantos grandes personajes, es como empezar la vida de cero. De manera que estamos desperdiciando la experiencia de la humanidad. Eso además nos permite entrar en la dimensión del tiempo del futuro. No entramos igual en la dimensión de nuestro futuro con el conocimiento del pasado que sin él. O sea que en la construcción de nuestra vida, del tiempo, necesitamos ir al pasado si queremos proyectar con cierta sabiduría el futuro y si queremos ver venir a Kairos y cogerle por el mechón delantero. Si alguna vez no lo cogemos, no pasa nada. El arrepentimiento nos hará que la próxima estemos más atentos. Sí. Cuando dices de ir al pasado, ¿te refieres a conocernos a nosotros mismos, a quienes hemos sido, para estar atentos a lo que hacemos al presente? Me refiero a ir a Platón, ir a Pitágoras, ir a Jesucristo, ir a Siddhartha Gautama, ir a Confucio, o sea, grandes personajes, grandes sabios que pudieron atesorar en su tiempo maravillosas experiencias de conocimiento y están ahí. Afortunadamente nos dejaron obras, nos dejaron ejemplos de vida que podemos traerlos no como algo ya obsoleto, no, es el tesoro de la humanidad. Es como revitalizar ese tesoro en nosotros y enriquecer nuestra vida. Sí.
Cuando decimos la frase, claro, tendrá que ver o es un poco... Cuando decimos, allá con tu conciencia, ¿tiene que ver o es otro...? Bueno, la conciencia, este libro va todo sobre la conciencia. Sí, pero ¿no? Cuando lo decimos... Cuando decimos, allá tú con tu conciencia... ¿Tiene que ver? Vamos, o es frase hecha. Bueno, cuando empleamos esta expresión, estamos como diciendo, bueno, tú verás lo que haces, allá tú. Estamos, pues, no sé, como queriéndole decir que haz uso de tu libertad como tú quieras, ¿no? Un poco como, yo no quiero saber nada, apáñate. Sí. La conciencia es el instrumento, por así decir, que nos permite atesorar experiencias de vida y crecer. Si no tenemos conciencia, si nuestra conciencia está adormecida, como escenifica Platón en el mito de la caverna, y estamos viendo, enfocando nuestra conciencia en las sombras pasajeras, en lo insulso, en lo mediocre, no vamos a poder progresar, mejorar como persona, extraer ese potencial maravilloso que tenemos dentro y que solo se consigue con el esfuerzo del aprendizaje. Y para eso hay que enfocar la conciencia con una intención de aprender. Es una intención, diríamos, filosófica, que significa búsqueda de la sabiduría. No para llenar el intelecto, no. Para enriquecer la vida con la sabiduría que nos han dejado los grandes. O sea, nuestra conciencia es vital. ¿Qué hacemos con ella? ¿Dónde la ponemos? Nuestra conciencia, como ha dicho Isabel, no está en un sitio fijo. Fluctúa. Estamos aquí, pero nuestra conciencia puede irse a lo que voy a hacer luego cuando me vaya, porque me están esperando y estoy pensando y estoy incluso viendo la situación que va a venir luego. Entonces, la conciencia se me ha ido. Y nuestra vida va así. La conciencia va... Volviendo un poquito al tiempo otra vez, el tiempo, nosotros acostumbramos a pensar que todo el tiempo es igual, ¿no? Una hora y siempre la medimos igual, etc. Pero el tiempo es un gran limitador porque a medida que pasa la vida, nosotros con ese tiempo podemos hacer cosas diferentes, ¿eh? Por ejemplo, cuando uno ya es mayor, pues igual ya no tiene todas las oportunidades ni puede hacer todas las cosas, ¿eh? Hay un tiempo para aprender, yo que sé, hacer gimnasia rítmica y si no, como decía José, si ese tiempo no lo aprovechas en el momento, luego ya ha pasado, ¿no? Y entonces habría un tiempo de sembrar, habría un tiempo de recoger, ¿eh? O sea, no podemos, aunque el tiempo que nos quede sea el que es, no nos queda para todo, ya nos queda solo limitado para ciertas cosas. Y eso también nos tendría que dar una cierta urgencia de vivir, ¿eh? Sentido de tener más conciencia de qué hacemos con el tiempo que nos queda. Que urgencia no tiene nada que ver con ansiedad, ¿eh? Urgencia tiene que ver con aprovechamiento del tiempo, que era una de las cosas de las que hablaban los estoicos, ¿no? Cómo hacer para que tu vida, cuando acabe o cuando estés al final, no digas, jolines, perdí el tiempo, ¿eh? O sea, perdí la vida, que es otra manera de decirlo, sino que haya sido un tiempo bien aprovechado, ¿no? Entonces, tomar conciencia del tiempo y cómo es una dimensión que solo funciona en una única dirección, ¿eh? Porque no podemos, así como espacialmente podemos adelantarnos y luego ir para atrás, temporalmente no podemos ir atrás, ¿eh? El tiempo va corriendo como aquí en este reloj y entonces es inflexible en ese transcurrir, ¿eh? ¿Nos invita a sembrar más o a recoger más? No, en realidad la vida es sembrar y recoger, porque es actuar. Lo único es que hay que saber, igual que hemos dicho que el tiempo es circular y por tanto volveremos otra vez al invierno,
tenemos que sembrar en el otoño y recoger en primavera-verano, pero si sembramos en verano para recoger en invierno, pues igual estamos, no sé, confundiendo el tiempo, ¿eh? Entonces cada momento de nuestra vida hay que saber leerlo, ¿eh? Tenemos que leer nuestra vida y saber en qué momento estamos, interno, para saber qué hacemos con nuestro tiempo. Hay otra idea muy bonita también que dice: las horas del reloj con el tiempo pueden convertirnos en profesionales de algo, de alguna disciplina, ¿no? Tú haces unos estudios, haces una carrera y con el tiempo tú puedes ir desarrollando una destreza, una profesión. Pero solo el tiempo del alma permite que el ser humano se desarrolle como tal. Hay una diferencia entre el tiempo dedicado a algo, diríamos, profesional, a algo que nos hace un gran científico, por ejemplo, o un gran lo que sea, y el tiempo dedicado al alma que nos hace un gran ser humano, dotado de valores, de virtudes y de una conciencia despierta a lo que es la vida y las leyes de la vida. Y recogiendo lo que nos dicen los mitos, el ser humano no habría venido al mundo con la finalidad de desarrollar una profesión como finalidad de la vida, sino el ser humano habría venido a desarrollarse como ser humano con el marco de una profesión que le ayudará a resolver situaciones en las cuales tenga que, como Heracles, superar pruebas. Esas pruebas harán que uno saque de sí mismo valores, potencial, de manera que poco a poco haya un crecimiento evolutivo como ser humano, que sería la finalidad de ese tiempo que nos ha sido dado. Esto es maravilloso, ¿eh? Todas esas preguntas que son propias de una mentalidad filosófica, ¿no? Uno se pregunta, pero bueno, ¿y esto? Mira a la vida y dice, bueno, ¿y esto? ¿Y la finalidad? ¿Y por qué? ¿No? Cuando uno sale de lo cotidiano y quiere entrar en el por qué, se pregunta esas cosas. Pero igual que nos lo podemos preguntar nosotros ahora, generaciones y generaciones de seres humanos, algunos mucho más sabios que nosotros, pudieron ahondar en misterios que nosotros de momento no conocemos. Y ahondando en esos misterios encontraron respuestas que nos han dejado por escrito, que nos han dejado en sus obras. En la medida nos vamos acercando, nuestra mente, nuestra conciencia se va abriendo y la comprensión nos hace sorprendernos de el sentido que tiene todo, menos el sentido último del porqué del universo, que eso es el misterio. Pero de ahí para abajo, viendo que todo está regido por leyes, entrando en el estudio y en la comprensión de esas leyes, nuestra vida adquiere un sentido extraordinario. Y muchas preguntas de estas que nos preguntamos tienen su respuesta. Pero hay que ir paso por paso abriendo la conciencia. Pero tienen respuesta. Varias. ¿Eh? ¿Tiene respuesta o varias respuestas? O varias respuestas, claro. Claro. En la medida, fijaos, lo que ha dicho Isabel de los ciclos, la historia, la evolución funciona a base de ciclos. Esos ciclos espiralados tienen un ascenso evolutivo. Pero
esas vueltas, a medida van ascendiendo, van haciéndose más pequeñas y se van ajustando cada vez más al vector que atraviesa todos los ciclos y que es un vector ascendente. Cuando estamos con la conciencia muy perdida, los ciclos son muy grandes. Pero a medida el ser humano va evolucionando, hablo de estados grandes de evolución, esos ciclos se aproximan cada vez más al eje de la evolución. En la medida se aproximan, ya no hay tanta diversidad de respuestas. Hay una, la ley. Pero eso queda fuera de nuestras expectativas. Pero entender un poco este proceso es maravilloso. Nos da otra visión de nuestra vida cotidiana. Otra visión completamente diferente. Por eso la filosofía no es algo teórico. La filosofía, entendida de esta manera, nos tiene que transformar por dentro. Si no transforma nuestra conciencia, si no transforma nuestra manera de actuar, no está cumpliendo su papel. Es filosofía en acción. Bueno, ¿tú quieres decir algo? Pues os agradecemos mucho vuestra presencia.